quisiera pedirles mil disculpas por el cambio de fecha. En realidad nos habían programado para el 26, pero tuvimos que hacer un traslado de actividades del lunes 24 al miércoles 26, así que era imposible venir a este importante evento científico, ¿no? Entonces, mil disculpas por ello y bueno, pero aquí estamos, unos días más tarde, pero aquí estamos. En segundo lugar, quería agradecer a la organización por la invitación y por el tema, que en realidad es un tema que es una problemática de salud en nuestro país. Nosotros en la práctica privada vemos pacientes con esta patología, pero el trabajo en realidad de campo y el trabajo de investigación de los neumólogos en el país está permitiendo dar una imagen digamos, diferente del país desde el punto de vista de investigación científica. Y por otro lado, el programa de tratamiento que está llevando a cabo en el país, por el Comité de Tuberculosis de la Sociedad Peruana de Neumología, el programa de tratamiento de tuberculosis, el Programa Nacional de Tuberculosis y todas las otras ONGs encargadas de este problema, Perú hoy por hoy es una imagen modelo de tratamiento para los pacientes con tuberculosis pulmonar. Es decir, lo que sucede en el país se traslada todo hacia el resto del mundo, ¿no? Sobre todo en los problemas de tuberculosis drogoresistente y extremadamente resistente que vamos a ver más adelante. De tal manera que esta información que voy a proporcionar es una información que está proporcionada por algunos colegas que trabajan en tuberculosis y que nos han ayudado a hacer este determinado proceso. Bien, ustedes saben que para diagnóstico de tuberculosis en cualquiera de sus formas necesitamos la presencia del bacilo ácido resistente, es decir, el bacilo de Koch, bajo una tinción, ¿no? Que es la tinción de ácido alcohol resistente, y por lo tanto, bajo esta imagen en el microscopio, estos bastoncitos, podemos decidir que este paciente es portador de tuberculosis pulmonar. Aquí está el bacilo en microscopía electrónica, ¿no? Como ustedes ven, es un bastoncito pequeño de algunas milimicras de tamaño, pero además tiene una serie de estructuras antigénicas que pueden ser detectadas mediante técnicas moleculares y técnicas especiales de laboratorio. Y además de eso, hoy tenemos la identificación del ADN de la bacteria. Es decir, podemos identificar la secuencia genética de este microorganismo y por lo tanto basta que en la secreción respiratoria, bronquial, esputo o el lavado bronquial velar que ustedes traten, basta que exista un solo bacilo para detectar el ADN de esta bacteria. Y por lo tanto, estamos frente a un paciente con tuberculosis pulmonar. Pero esto lleva a una serie de defectos. Por ejemplo, la tinción de cianiza, fíjense la cantidad de bacilos aquí, con diferentes métodos. Es un método relativamente simple y barato, ¿ok? Pero tiene poca sensitividad, sobre todo cuando estamos frente a los pacientes con HIV positivo. ¿Okay? Esto hace que la cuenta de bacilos sea mucho menor. Y el otro lado es el otro problema que existe en el diagnóstico de la tuberculosis es el cultivo. Por métodos convencionales, ustedes saben que el cultivo tarda de 30 a 45 días en crecer. Luego de ese tiempo, nosotros hacemos un cultivo de resistencia a las drogas de primera línea. Y entonces, este proceso de identificación mediante cultivo se demora mucho. Muchas veces esperamos hasta 2 meses para determinar que el paciente tiene o no tuberculosis. Entonces, en 2 meses
la enfermedad se puede empeorar. De tal manera que han hecho la posibilidad de hacer cultivos o detección rápida de este microorganismo. De tal manera que el Perú no ha sido ajeno tampoco al avance tecnológico en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. Y entonces, como país, nosotros sabemos que tenemos un área de 1.285.216 kilómetros cuadrados. Es un dato que desde el colegio nos han puesto en la cabeza, ¿no? Eso no varía. Tiene una densidad poblacional de 22 habitantes por kilómetro cuadrado, una tasa de crecimiento poblacional de 2.9%, y hoy en la población peruana tenemos alrededor de 30 millones de personas, de los cuales casi 8.5, 9 millones están en Lima y Callao. Pero lo más llamativo de esto es que el Perú tiene la alta carga de TB en la región, 31.073 nuevos casos en el 2010. La incidencia es el segundo país de más alta tasa de incidencia, el 118 por 100.000, que para el 2010. En la década del 2000, la incidencia era aproximadamente 250 por cada 100.000. Ustedes saben que ha habido un periodo de más o menos 10 años, a partir del 2000, en donde hubo una disminución en cuanto a las técnicas de diagnóstico y de sensibilidad, y de tal manera que esto podría no ser real. Es decir, se diagnostica menos que en la época del año 2000. Y ustedes saben que el Programa Nacional de Salud en el año 2000 fue catalogado el mejor programa del mundo de control de tuberculosis, y eso fue premiado en un congreso europeo en el año 2000 en Florencia. Muy bien, el problema fundamental de nuestro país es que existen zonas de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo para contraer tuberculosis. Aquí en rojito vemos las zonas de alto riesgo, Lima, Ica y la selva suroriental de nuestro país. Hay otras zonas donde tiene mediano riesgo que están en color amarillo, ¿ok? Y este es el dato aproximadamente del julio del 2010 por la Estrategia Sanitaria de Tuberculosis. De los 59% de casos nuevos de TB, fíjense ustedes, el 82% de estos casos se deben a tuberculosis drogoresistente. Y de estos drogoresistentes, el 90% de los casos están en Lima y Callao. Es decir, cuando ustedes detectan a un paciente con tuberculosis y viene de Lima, zona de San Juan de Lurigancho, como vamos a ver más adelante, o del Cerro San Cosme, o del Callao, ustedes tienen la obligación de hacer un descarte de resistencia bacteriana, porque el 90% de estos pacientes vienen de esa zona. Entonces, ojo con la detección de los pacientes con tuberculosis. Fíjense ustedes, ¿qué pasaba en el primer semestre del 2010 y en relación al primer semestre del 2013? Nuevos casos de TB. En el primer semestre del 2010 tenemos 11.740. En el 2011, 12.133 y el primer semestre 11.670. Pero en el primer semestre del 2013 cayó 11.238. ¿Hubo menos casos? No creo que hubo menos casos. Hubo menos trabajos de campo en el diagnóstico de los pacientes con casos nuevos de tuberculosis. Igual, en este mismo periodo, fíjense ustedes, con TB pulmonar frotis positivo, en el año 2010, 7.310 casos, y en el año 2013, 7.188. Es decir, este dato no es tan cierto desde el punto de vista real, porque probablemente estén en la misma cifra de estos 2 años.
En estos 2 años, recuerden que en 2011 y el 2012 el programa de tuberculosis estaba a cargo del neumólogo, el doctor Osvaldo Jave y de César Bonilla. 2 excelentes colegas, 2 excelentes compañeros de trabajo, y que hicieron un trabajo espléndido en relación a la recolección de datos. Pero hoy la estrategia sanitaria tiene a otro colega que no es neumólogo, es una doctora epidemióloga. Pero por tanto, fíjense ustedes, ese es el dato que se tiene actualmente. Y se dice de que hay menos casos de TB en el país. Por lo tanto, eso hay que tomarlo con pinzas. Y desde el punto de vista de tuberculosis, en todas sus formas, es decir, pulmonar, renal, en todas las formas que puedan ustedes pensar, igual manera, fíjense ustedes cómo está disminuyendo el número de casos en relación a tuberculosis, en relación a 2010, 2011 y 2012. Es decir, esta información es un dato que hay que saber manejar desde el punto de vista epidemiológico. No es tan cierto que la tuberculosis esté disminuyendo, sino más bien se hace menos diagnóstico y menos seguimiento de los casos en relación a la búsqueda de pacientes. Bien, entonces, este dato que siempre es difícil, en donde los programas tienen que no solamente capacitar a los colegas, sino también tienen que capacitar al personal, a las enfermeras, a los técnicos, ir de casa en casa, es decir, es un trabajo bastante laborioso, ¿no? El año 90, la Organización Mundial de la Salud declaraba que un buen programa de control de tuberculosis vigilado tendría una capacidad de cobertura de 82%. Cuando un programa de lucha contra la tuberculosis alcanzaba 82%, significa que era un buen programa de control de tuberculosis. En el año 2000, el Perú alcanzó la cifra de 95%. Antes del año 90, usted diagnosticaba tuberculosis, supongamos que teníamos 100 pacientes con diagnóstico de tuberculosis, de esos 50% recibían tratamiento. El 50% de esos pacientes se perdían y no sabían si recibían o no tratamiento. Pero a partir del año 90 hasta el año 2000, el 95% de los pacientes diagnosticados de tuberculosis tenían cobertura de tratamiento, tenían laboratorio y tenían medicación. Por eso que el Perú en el año 2000 se consideró el mejor programa del mundo en control de la lucha contra la tuberculosis. Pero ahí no quedaba el problema, porque al haber tal cantidad de gérmenes o de pacientes con frotis BK positivo, el bacilo de la tuberculosis es un bacilo cuyo comportamiento biológico es muy difícil de comprender. Por otro lado, la resistencia bacteriana de la tuberculosis, es decir, del micobacterio, es la resistencia más compleja que existen de todas las bacterias. El bacilo tiene varias fases o varios tipos de comportamiento dentro de un órgano infectado. El bacilo de la tuberculosis, como tal, va a generar cambios en su estructura y va a permitir una resistencia bacteriana. Supongamos que el paciente tenga 3 cruces de BK. Eso significa que tiene más de 100 millones de bacilos por campo, en 100 campos de visión microscópica. De esos 100 millones de bacilos, aproximadamente 1000 bacilos van a ser resistentes a las drogas de primera línea. Supongamos que la población de resistencia sea mayor que la población sensible, la reproducción del micobacterium va a ser a base de gérmenes con cepas resistentes. Pero si nosotros cultivamos ese esputo, que va a demorar 30 días o 45 días, luego ahí lo sometemos a un cultivo de sensibilidad, va a demorar otros 45 días más. Es decir, tenemos 3 meses para determinar si el paciente que ustedes están viendo es un paciente drogoresistente o es un paciente
sensible a drogas de primera línea. Entonces, en el mundo aparecieron una serie de métodos de detección molecular rápida para saber si es que el paciente que porta un bacilo tiene gérmenes resistentes. Y hay una serie de pruebas de todos los laboratorios, los métodos, el material. Y en el Perú se implantó este sistema a partir del año 2005. Hay algunos, cuando uno envía a un paciente que tiene BK positivo y lo lleva al MINSA para que le haga una prueba de sensibilidad rápida que demora 3 días, o hay un genotype, que es otro método para hacer sensibilidad que demora aproximadamente 48-72 horas también, el MINSA no recibe la muestra, sino que hay que hacer todo un trámite documentario, hablar con el jefe del sistema. Felizmente son amigos y que pueden recibir una muestra de BK. Entonces, yo creo que el programa no se debe manejar de esa forma, por amistad o por conocimiento o por cercanía de algún colega que envíe una muestra. Tiene que recibir la cantidad de muestras que requieran un estudio determinado, porque de lo contrario esto va a generar un problema social bastante grande. El tratamiento de la tuberculosis, según la historia, aquí están todas las drogas que se tratan en tuberculosis. Estos son los años. La streptomicina se generó en 1943. En el 52 el doctor Selam Abraham recibe el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la streptomicina y su uso en tuberculosis. En el 46 aparece el ácido paraminosalicílico. En el 52 la isoniazida, en el 54 la piracinamida. En el 56 aparecen reportes de combinación de tratamiento con isoniazida y piracinamida y que curaban la tuberculosis. En el 55 aparece la cicloserina, el 62 el tambutol, el 63 la rifampicina, y a partir del año de más o menos en la década del 70 se establece que el núcleo básico de tratamiento para tuberculosis a nivel mundial es la asociación de rifampicina e isoniazida. Bien, entonces las drogas hoy por hoy se dividen para tratar la tuberculosis en drogas de primera línea, que son las 4 drogas o 5 drogas: isoniazida, rifampicina, streptomicina, tambutol y piracinamida. Son las drogas de primera línea que hay. En el Perú, en el año 2003, desapareció la streptomicina del programa. ¿Por qué? Porque no había jeringas para inyectar, ni medicamento disponible en el MINSA. Y para abaratar los costos, de tal manera que se usó esta combinación de 4 drogas. Las drogas de segunda línea que se usan para tuberculosis drogoresistente son las drogas inyectables como la cannabicina, micacina y capreomicina, o las fluorquinolonas, o floxacina y moxifloxacina, ciprofloxacina, etc. Pero las diferentes compañías manufactureras de fluorquinolonas tratan en lo posible que sus productos no sean relacionados a tuberculosis, porque desde el punto de vista económico de estas empresas financieras no les conviene que su antibiótico se asocie al tratamiento de tuberculosis. Las otras drogas que se usan son la etionamida, el ácido paraminosalicílico, la tericidona, cicloserina, el antibiótico amoxicilina, ácido clavulánico, tiocetazona y últimamente el linezolid se ha aprobado para el tratamiento de tuberculosis drogoresistente o extremadamente resistente. Pero han existido nuevas drogas en el mercado, han pasado más de 100 años, un poco más. Estas drogas se han usado casi 60 años en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Recién en la década del 2010 hacia adelante aparecen nuevas drogas para el tratamiento de la tuberculosis. Una de ellas es la bedaquilina, que se ha aprobado para el tratamiento de tuberculosis
drogoresistentes recién a partir del 2012. Bien, entonces el desarrollo de los medicamentos antituberculosos están en este cuadro según los años, ¿no? En el año 96, fíjense, las fluorquinolonas, gatifloxacina, moxifloxacino, ¿no? En la década del 90, a partir del 2010 aparecen nuevos productos con sus respectivos números de investigación, ¿no? Y entonces, a partir de este año, existe un nuevo régimen de tratamiento oral. Y la pregunta es, ¿estas nuevas drogas permiten acortar el tiempo de tuberculosis a 2 a 4 meses? Este es el tiempo suficiente para tratar tuberculosis pulmonar. Son preguntas que hay que responder en el futuro para ver cómo se está evolucionando la enfermedad. Entonces, ¿cuándo decimos que un paciente es portador de una tuberculosis drogoresistente? Un paciente es un portador de drogoresistente cuando es resistente al núcleo básico de primera línea, isoniazida y rifampicina. Si ustedes hacen un estudio de sensibilidad, de esputo, lo que sea, y piden resistencia bacteriana y sale estos dos fármacos resistentes, entonces están frente a un paciente con drogoresistencia. Si a eso le agregamos que tiene resistencia a los antibióticos inyectables, kanamicina, amikacina, o están asociados también a resistencia a moxifloxacino, gatifloxacino, ofloxacino, ciprofloxacino, que son las fluorquinolonas respiratorias, estamos frente a un paciente de resistencia extrema a tuberculosis. Y entonces el conjunto de estas dos resistencias hace el problema mayor en tuberculosis a nivel mundial, que la tuberculosis extremadamente resistente. Y entonces, ¿cuál es el error de los países en donde existe MDR y XDR? Significa básicamente que el control de la tuberculosis como programa ha fallado en el país. En el año del 2004, estando en la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Neumología, la sociedad hizo un estudio técnico de la realidad actual de la tuberculosis en el año 2004. Ese informe técnico determinó que se debería declarar emergencia sanitaria la tuberculosis pulmonar en el país por la emergencia de este problema de la MDR. Y se le entregó toda esta información técnica hacia el Ministerio de Salud para que ellos declaren emergencia sanitaria. Pero como esto es una cuestión política, no se declaró en emergencia sanitaria a este problema. Y siguieron los programas, siguieron las cabezas, declarando de que no existe MDR en el país y que no hay problema de MDR en el país. El otro problema del desarrollo de MDR es que son tratamientos autoadministrados, es decir, antes al paciente se le daba entonces sus 11 tabletas y el paciente se las llevaba y uno no sabía si se las tomaba o no, y el paciente lo vendía en la esquina porque eran antibióticos y tenía que conseguir algo de dinero para sobrevivir. Y entonces aparece el problema social del manejo de la XDR. Entonces la Organización Mundial de la Salud da el sistema MODS, que es el sistema de vigilancia diaria en la administración de la medicación. Este problema también se debe a que hay sistema logístico deficiente, como le digo actualmente. Antes se hacía diagnóstico en cuantía, ahora la capacidad de diagnóstica se ha disminuido. Hay una ausencia de monitoreo y supervisión porque no hay un personal adecuado para esto y no hay sistemas adecuados de información.
En el año 2009, cuando asumía la presidencia de la Sociedad Peruana de Neumología, nuestro colega amigo y que llegó a ser director del programa de tuberculosis, el doctor Osvaldo Jave, en el primer mes de tratamiento, él declara valientemente emergencia sanitaria de tuberculosis. Se llevó una serie de adjetivos, ¿no?, alarmistas y todas las cosas, pero tuvo la valentía de declarar emergencia sanitaria de la tuberculosis. Y vamos a ver por qué. Entonces, existen todavía malas prácticas de control en infecciones hospitalarias, hay transmisión persistente, esto hace que la resistencia se amplíe y se mantenga, y estas nuevas poblaciones que hacen vulnerable, por ejemplo, el hacinamiento, en las cárceles, los grupos sociales en minoría, la infección por VIH, las enfermedades comórbidas crónicas, hacen personas vulnerables a la infección. De tal manera, fíjense ustedes en el suplemento del 2006 del British Medical Journal, dice: las resistencias a las drogas por el Mycobacterium resulta en gran parte del mal manejo de la enfermedad. Entonces, la aparición es una consecuencia lógica de este problema. El diagnóstico de la tuberculosis MDR básicamente es necesario que se mantenga la universalidad de las pruebas de sensibilidad. Y aquí hay un aspecto importante en relación a esto. Dicen que es un privilegio tener acceso a la prueba de sensibilidad rápida. ¿Para qué? Porque esto nos permite hacer las modificaciones rápidas y oportunas cuando estamos frente a un paciente con tuberculosis drogoresistente. De tal manera que una de las primeras pruebas de sensibilidad fue el genotype. 2011, agosto del 2013, en la población de Lima y Callao, que es la población que más MDR tiene en el país. Fíjense ustedes, en el 2011, estas eran las pruebas de genotype reflejados en su sensibilidad, en el 2012, pero fíjense ustedes cómo en el 2013 comienza a aparecer gran cantidad de cepas resistentes a MDR. De igual manera, en 2012, fíjense las diferentes: Lima Ciudad, Lima Este, Lima Sur, Lima Callao, cuando son MDR 20-21%, es decir, la cifra va increciendo en relación a tuberculosis pulmonar. Entonces, esta prueba de sensibilidad y la búsqueda de tuberculosis MDR, fíjense cómo ha ido su cuantía de búsqueda, pero aquí paró. Entonces, en el año 2005 se alentó las pruebas universal de sensibilidad con criterio de salud pública por un problema serio en el país. Y entonces esta prueba de sensibilidad, antes del 2005, se necesitaba la firma del neumólogo. Solo el neumólogo determinaba que con su firma debería accederse a un paciente una prueba de sensibilidad. Pero hoy por hoy el programa ya no necesita de esto. Simplemente basta que aunque se haga una indicación para hacer una prueba rápida de sensibilidad. Y entonces se pasan a pruebas de sensibilidad rápida moleculares, pero a pesar de esta disposición ya no hubo más detección de casos de tuberculosis. ¿Qué había pasado? Solo la logística lo sabrá finalmente. En el año 2010, fíjense, 10 años o 12 años, la tuberculosis XDR, es decir, la tuberculosis extremadamente resistente, que ya no hay drogas para ellos. Entonces, fíjense ustedes cómo han sido los casos, ¿no? Los casos de tuberculosis drogoresistente. La ciudad de Lima y Callao es donde más casos tiene, 255 casos, y más o menos estamos hablando de 300 casos de tuberculosis extremadamente resistente en el país. Y entonces estos casos de tuberculosis extremadamente notificados, fíjense ustedes cómo ha ido avanzando hasta el 2009 y donde cayó. En el año 2009 hubo 266 casos
Para este año se estimaba solo 86 casos, pero fíjense cómo ha ido. Pero para el 2010 cayó a 7 casos. ¿Qué pasó en el 2010? Se desaparecieron los pacientes, ya no tenían XDR. Pero si la frecuencia estaba yendo en aumento. Entonces, esto básicamente es un problema de información. La información no es la totalmente correcta. Y fíjense ustedes, fuente, Estrategia Sanitaria Nacional de Tuberculosis. 2010, dato de la nueva jefa del programa. Es decir, una doctora epidemióloga que no es especialista y que no tiene la suficiente información en relación a este problema. Ok, entonces, en el mundo, aproximadamente 58 pacientes han notificado que tienen pacientes con XDR, es decir, con tuberculosis extremadamente resistente. Esto representa aproximadamente el 5.4% de los casos de drogoresistencia. Y fíjense ustedes, en los países donde hay XDR, hay aproximadamente 25.000 casos nuevos cada año de tuberculosis extremadamente resistente. En las DISAS, es decir, en todo el complejo sanitario de Lima, fíjense ustedes cómo están desde 292 casos en relación a tuberculosis drogoresistente, como ha ido San Juan del Lurigancho 292, Ate 74, San Juan de Miraflores 73, Villa María del Triunfo 78 casos, y así sucesivamente. Caraballo, vemos todos estos casos que son realmente portadores de MDR. Entonces, fíjense ustedes, el porcentaje de casos del año 99 al 2012 de XDR, fíjense ustedes, ¿qué significa XDR? Que tiene resistencia a rifampicina y que tiene resistencia a isoniazida, ¿verdad? Además de eso, tiene resistencia a drogas como canamicinas, que son las drogas inyectables, fíjense, casi el 85%. Fíjense ustedes cómo se provoca esto. La cicloserina 9.2, que es resistente para ácido paraminosalicílico, que son drogas que casi no se usaban en el programa desde hace 40 años, ¿no? Y entonces, perdón, aquí simplemente para avisarles, el resto de los casos, casi 100% de resistencia. Es decir, cuando ustedes tienen un paciente que es XDR o extremadamente resistente, no hay drogas para ellos. No tenemos drogas para ellos. No sabemos cuánto tiempo se va a usar. No sabemos dónde debe tratarse este paciente. Ese es el gran problema sanitario del país. Entonces, si el país tiene tuberculosis drogoresistente, va a tener de todas maneras XDR o tuberculosis extremadamente resistente. Entonces, esto es un problema que desde el punto de vista sanitario las autoridades tienen que tomar un control y medidas necesarias y prontas, porque si bien es cierto, en el 2009 se creó la emergencia sanitaria con una acción valiente y tenaz del programa, hoy por hoy esto se ha apagado, no hay un control suficiente de los pacientes con tuberculosis. Y repito, ¿no? La emergencia de la tuberculosis extremadamente resistente no debería ser una sorpresa. Es más bien, es un resultado predecible de las pobres prácticas de control sanitarias o políticas de salud en control de la tuberculosis. Y esto se debe básicamente a que los cultivos rápidos y la prueba de sensibilidad no se hacen con prontitud y los pacientes están deambulando con tratamiento de primera línea que no les va a hacer absolutamente nada y que siguen contagiando al resto de las personas de su alrededor. Fíjense ustedes, Osvaldo Jave hace varios artículos. El INS demuestra de que existe aproximadamente un 72% de los casos que pueden llegar a ser pacientes
de tuberculosis primariamente reportados o diagnosticados, un 70% de estos casos nuevos pueden ser tuberculosis EPDR en el país. ¿Y por qué se debe a esto? Porque la tuberculosis tiene varios grupos de bacilos en su órgano que infectan. Hay bacilos que tienen un continuo crecimiento, hay bacilos que tienen un metabolismo muy marcado, hay un grupo de bacilos que se inhiben en medio ácido, o hay otros bacilos que son durmientes. Y entonces las drogas actúan en diferentes niveles, y algunas veces estas drogas durmientes constituyen pues el aspecto fundamental de resistencia bacteriana, porque en algún momento despiertan y entonces no tienen ningún medicamento que les haga el control bactericida, es decir, que las mate. Porque el objetivo del tratamiento de la tuberculosis no es mejorar el pulmón, no es como ustedes vieron la primera diapositiva, pulmón destruido. No, el objetivo del tratamiento de tuberculosis es esterilizar la lesión. Después vendrá un periodo de cicatrización pulmonar, si es que las tiene, para poder reparar el pulmón. Pero el objetivo fundamental de todo tratamiento de tuberculosis es esterilizar el foco de la lesión, es decir, matar bacterias. De lo contrario, ese paciente va a ser directamente resistente. Y aquí está la forma del bacilo cuando es sensible, ¿no? Y entonces más o menos se toma 4 días de tratamiento, si uno le da de forma diaria la medicación a 4 días, entonces estos bacilos van a caer. Pero si ustedes no le dan tratamiento seguido, va a haber un recrecimiento y por lo tanto va a haber la posibilidad de resistencia bacteriana. Por eso que al paciente hay que decirle, tome todos los días sus medicinas, tome diariamente su medicación, porque probablemente en 4 días, si no los toma, el paciente puede hacer resistencia bacteriana. Esas colonias pueden mutar y ser resistentes. Ok, el desarrollo igual de los términos, antes eran 9 meses, anterior al año 52 era 1 año de tratamiento. Hoy, actualmente la primera terapia es de 6 meses, pero posiblemente a partir del 2013 pueda ser 3 o 4 meses para pacientes drogosensibles. Muy bien, ¿qué hizo las estrategias? En el año 2001, el paciente tenía un tratamiento inicial, se le daba el esquema 1, prueba de sensibilidad, si sospechaba de tuberculosis drogoresistente o si había fracaso del tratamiento. Y entonces pasaba a un tratamiento estandarizado de drogoresistencia. ¿Cuál era el tratamiento? El esquema 2, es decir, le agregaban una sola droga que era el tambutol, otro gran problema. En el año 2006, igualito, pasó un tratamiento individualizado que por iniciativa de la Sociedad Peruana de Neumología, era la idea que este tratamiento individualizado haga una historia de las medicinas que había recibido el paciente en su anterior control. Esa es la norma técnica del 2006 y esta es la norma técnica del 2013. Es decir, uno debe dar un tratamiento inicial a todo paciente con BK positivo, hacer una prueba de sensibilidad universal rápida que esté en 3 o 4 días y verificar si este esquema primario es suficiente para él. Si es que sí esté sensible, seguirá el tratamiento. De lo contrario, pasaremos a un tratamiento de drogoresistencia en forma empírica de acuerdo a la historia del paciente y de uso de drogas. Una vez que tengamos esto, pasamos a un tratamiento individualizado ya con la sensibilidad hecha a la mano del paciente. Esto es la base fundamental hoy de la prueba de sensibilidad universal en todos pacientes con tuberculosis pulmonar. Cuando se usaron las drogas, la prueba de sensibilidad rápida, fíjense ustedes cómo ha ido. En el 2008 se implementó el tratamiento supervisado, el Genotype en el 2011 y así sucesivamente cómo ha ido creciendo el tratamiento de los pacientes con drogoresistencia. Entonces, teniendo este concepto, es decir, tenemos un paciente con tuberculosis pulmonar, le hacemos una prueba de sensibilidad, esta prueba de sensibilidad nos arroja que es sensible a piracinamida y tambutol, pero es resistente a isoniazida. No le vamos a dar isoniazidas, tenemos que dar mínimo 4 drogas. ¿Qué hacemos con él?
Entonces vamos a tratar de armar un esquema de tratamiento para tuberculosis drogoresistencia y tuberculosis extremadamente resistente. ¿Cómo debemos elegir al antibiótico en relación al tratamiento de tuberculosis drogoresistente? Primero tenemos que elegir al fármaco que tiene mayor potencia. Eso es de cajón. No vamos a esperar que al mejor antibiótico le dejemos al final. No, vamos a empezar con el mejor antibiótico al inicio. Es igual que en neumonía. En neumonía comunitaria, jóvenes, nunca traten con la droga más barata o más de mayor uso para neumonía. Siempre traten con la mejor, porque el neumococo a su paciente se los puede llevar en 24 o 48 horas y no le va a dar tiempo después de iniciar un nuevo esquema. Ok, segundo concepto, debe tener menor toxicidad. Mayor potencia bactericida. Segundo concepto, menor toxicidad. Tercer concepto, menor costo. Y cuarto concepto, debemos tener la evidencia suficiente clínica y de experiencia para usar la droga que el paciente necesita. Fíjense ustedes, cuando se establecieron los diferentes tratamientos en las diferentes zonas del país, cómo fueron variando la morbilidad en relación a un buen esquema de tratamiento. Bajo este enfoque terapéutico que se inició, se determinó que el Perú sea un programa de observación utilizar en países que tengan este problema. Es decir, el modelo peruano para tratar tuberculosis drogoresistente y extremadamente resistente servía de base para que sea utilizado a nivel mundial sobre este problema. Porque había pues un cambio de más del 65% en el pronóstico de los pacientes con enfermedad de drogoresistencia. Entonces, fíjense ustedes, no todos los pacientes podían tener acceso a la información en relación a los pacientes con drogoresistentes. Pero fíjense ustedes, cuando se hacían las pruebas de sensibilidad a partir del 2010, fíjense ustedes, la resistencia isoniazida, cómo se iba hacia arriba. Y los bacilos pansensibles, es decir, los que la droga de primera línea les caían en forma bactericida, iban a disminuir, ¿no? La resistencia a rifampicina también aumentaba. Igual sucedía en los otros años. Es decir, la resistencia isoniazida hoy es bastante alta en nuestro país. Entonces, para armar el esquema tenemos que tener un núcleo básico que consta de fluorquinolonas, puede ser cipro, puede ser levo, puede ser moxifloxacino. Tenemos que tener un medicamento inyectable, puede ser streptomicina, kanamicina, amikacina, pueden ser estas drogas, y además buscar en el historial del paciente si puede usarse piracinamida o puede usar etambutol, puede ser ácido paramino salicílico, etionamida, cicloserina, podemos usar algún macrólido o un antibiótico con ácido clavulánico. Entonces, esto nos permite utilizar las drogas en los pacientes con drogoresistente. Entonces, cuando uno ve en el mundo que más de 50 años se estuvieron usando isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, desde su aparición, no hubieron drogas, o por lo menos no había un énfasis en el desarrollo de nuevas terapias, y entonces comenzaron, dentro del panel de investigación de drogas antituberculosas, comenzó a aparecer nuevas fases de estudios clínicos. En fase 2, estos fármacos, linezolid, nuevas moléculas. En fase 3 ya se estaban usando nuevas drogas. ¿Y cómo el Perú contribuye a este problema? Entonces, fíjense ustedes, el metronidazol
supongamos en esto, aquí están las diferentes formas de acción de los diferentes nuevos fármacos que se están usando para tuberculosis pulmonar. Por ejemplo, aquellos que tienen esta característica, por ejemplo el SQ109, inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Este otro producto, linezolid, inhibe la síntesis de proteína a nivel del ribosoma. Esta datifloxacina inhibe la síntesis de DNA quinasa, y así sucesivamente. El metronidazol y este nuevo producto PA824 inhibe la síntesis de la pared bacteriana, pero también tiene una acción de hipoxia, es decir, disminuye la oxigenación dentro de la célula. Esta droga, por ejemplo el TSM-207, depleta el ATP de la bacteria y por lo tanto no tiene energía para sobrevivir. La otra igual depletan algunas enzimas y hay una disminución de la síntesis de la pared de la bacteria. Entonces, todas estas drogas, hay algunos que están aprobados, como estas, como esta de aquí, como esta de acá. Otros están en ensayos clínicos todavía, ¿no? Están en ensayos clínicos. Y otros están en fase de desarrollo preclínico, ¿no? Fase de desarrollo preclínico, hasta ahora es decir, que están en estudios de experimentación en animales. Muy bien, uno de los primeros trabajos que apareció en una revista de impacto a nivel mundial, el New England Journal of Medicine, en el año 2003, y aquí menciono a Epifanio Sánchez, un compañero de mi promoción, a Félix Alcántara, que fue residente mío en el Nuevo Beati, y entonces ellos en este trabajo, en relación a tuberculosis, ya en el año 2003, decían que la inclusión de piracinamida y en etambutol, el régimen de esta drogoresistencia, fue asociado a un resultado favorable, sobre todo en las cepas sensibles. Muy bien. Hay un artículo publicado en el 2009 en el CHES, en donde dice que, según la opinión de los expertos, la adición de fluorquinolona y un agente inyectable podría en algún momento disminuir la frecuencia de drogoresistencia, y dar tratamiento por lo menos por 6 meses. Entonces, esto aparece en el año 2009 en relación al programa de tuberculosis. Ok. En el Perú de 2008 hasta el primer semestre del 2013 aparece un tratamiento individualizado y aparece un tratamiento estandarizado y un tratamiento empírico. Lo ideal es que usemos un tratamiento individualizado en los pacientes con drogoresistencia. Y esto es el esquema en relación en el 2013, ¿no? Y en el primer semestre del 2013, fíjense usted cómo ha ido el crecimiento del tratamiento empírico en relación a las otras formas de tratamiento. Bien, para el año 2012, con ya una prueba de sensibilidad convencional, había resistencia, fíjense ustedes, de isoniazida y rifampicina casi 100%, streptomicina casi 62-63%, etambutol casi 50% de resistencia y piracinamida casi 40%. Fíjense ustedes, ya en el año 2012 tenemos drogas de primera línea que son casi todas resistentes, de tal manera que en drogoresistencia no vamos a usar estas drogas que son ya resistentes, porque en realidad el bacilo va a seguir viviendo. Igual manera, dado a los pacientes con resistencia a isoniazida 100%, cómo se comporta la estructura de las otras drogas. Streptomicina casi 55%, etionamida casi 21% resistencia ya cuando tenemos resistencia a isoniazida al 100%. Es decir, esas cepas también van a ser resistencia. Entonces hay que pensar bien si es que le vamos a dar streptomicina o le vamos a dar etionamida en ese porcentaje, porque es posible que ya esa cepa también sea resistente a estas drogas.
De igual manera, cuando estas cepas son totalmente resistentes a rifampicina, vemos que streptomicina alcanza casi un 20% y que es el valor más importante en esto, que cuando ustedes tengan resistencia a rifampicina no piensen dar streptomicina, porque un 20% de estos casos pueden ser resistentes también a streptomicina. Entonces, hay que buscar otras alternativas en el tratamiento. ¿Cómo buscamos las alternativas? En relación a la actividad, ¿no? De las diferentes drogas, ¿no? Aquí lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. Muy bien, estas son las terapias, los diferentes esquemas terapéuticos. Fíjense ustedes, terapia diaria diaria por 12 a 18 meses, por 9 meses. Y, es decir, hay una serie de esquemas que hay que individualizar en relación a la terapia en manejo. Igual seguimos con el mismo, es decir, el tratamiento hay que hacerlo de mayor potencia bactericida, a menor efectos colaterales y así sucesivamente, para tratar de ver el mejor esquema de tratamiento en este sentido. Entonces, ¿cómo vamos a armar el esquema de tratamiento? Paso 1. Debemos iniciar con un agente de primera línea que sea susceptible el paciente. Se puede añadir una fluorquinolona y un medicamento inyectable de acuerdo a sensibilidad. Es decir, si usted tiene un paciente que es resistente a isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, esto no lo deben usar, definitivamente. Entonces vamos a usar un agente de tipo fluorquinolona, ya sea moxi o gati o floxacina o ciprofloxacina, pueden usarlo. Y además añadimos un antibiótico inyectable. Generalmente es un antibiótico tipo aminoglucosa. Ok, y entonces a partir de aquí vamos a usar otro medicamento o vamos a usar otro o otro. ¿Cuáles son esos medicamentos en el paso 1? El primero de ellos es si este germen no es resistente a piracinamida o etambutol, lo vamos a usar. Entonces, dentro de su esquema, agreguen piracinamida y etambutol. Si el paciente, supongamos que es resistente, podemos usar una fluorquinolona, como he dicho, levo o moxifloxacina. Y si no, agregamos kanamicina, amicacina o capreomicina como medicamentos inyectables. Uno de ellos. Entonces tenemos, supongamos que vamos a iniciar con moxi y con amicacina. Ya tenemos 2. Podemos iniciar con etambutol, ya son 3. Pero para tratamiento de drogo-resistencia mínimo tiene que haber 4 o 5 drogas. Entonces vamos a buscar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Debemos añadir, como repito, de 4 a 5, de 4 a 6, de acuerdo a la sensibilidad. Entonces, ¿qué podemos adicionar? Los medicamentos orales de segunda línea, etionamida, cicloserina o ácido paraminosalicílico. Entonces tenemos levomoxi y cana. Aquí están 3. Nos falta 1. Vamos a adicionar etionamida. Si es sensible, agregamos etionamida. Si es sensible, agregamos cicloserina. Tenemos 5 medicamentos al paciente con MDR. Pasamos al paso 3. Entonces, el paso 3 puede ser, si el paciente es resistente a fluorquinolona o resistente a estos antibióticos inyectables, entonces es un paciente XDR o extremadamente resistente, porque ya es resistente a isoniazida y rifampicina. Este concepto nos hace pensar que debemos utilizar nuevos medicamentos inyectables de tercera línea. Podemos usar clofazimina, podemos usar linezolid, podemos usar amoxicilina ácido clavulánico, podemos usar macrólidos, imipenem o isoniazida en altas dosis. Estas son las alternativas que hay en el paciente con extremadamente resistencia. ¿Cuáles han sido el tratamiento individualizado en resistencia? Fíjense ustedes, el porcentaje de fallecidos ha disminuido en relación a esto.
los abandonos no han sido mucho, pero los curados sí han sido a partir, en buena forma, más del 60%. Es decir, el programa individualizado que se plantó en Perú tiene un éxito terapéutico de más del 60%. En otros países, el tratamiento exitoso para MDR ha sido no más del 40%. Por eso que miran al modelo peruano en relación a esto. ¿Y cómo ha ido? El tratamiento ha ido creciendo, el tratamiento individualizado, de acuerdo al historial de drogas que han usado en relación a un esquema de retratamiento. Entonces, para el manejo de la tuberculosis resistente hay un esquema estandarizado. ¿Cuál es el esquema estandarizado? Podemos iniciar con 6 a 8 meses, ojo, canamicina, levofloxacina, etambutol, streptomicina, etionamida, cicloserina. Y luego 12 a 16 meses más de levofloxacina, etambutol, piracinamida, etionamida y cicloserina. Ese es el tratamiento estandarizado que hay para tuberculosis extremadamente resistente o MDR. Entonces, este tratamiento tiene la casualidad de ser un esquema transitorio, porque es estandarizado, porque todavía no tenemos una línea de investigación de resistencia, digamos, verificable. Entonces, ¿cómo es este esquema? Podría llamarse un esquema 1 sin prueba de sensibilidad. Puede ser usado muchas veces, ¿no? Pero puede haber recaídas en ese sentido, por eso es importante las pruebas. De tal manera que es necesario que un paciente siempre tenga la necesidad de buscar la prueba de sensibilidad en este dato. El otro aspecto es el tratamiento empírico. El tratamiento empírico también tiene un esquema transitorio porque tenemos que buscar la prueba de sensibilidad, ¿no? Y sobre todo ver la historia de tratamiento en este paciente. Entonces, fíjense ustedes, supongamos que a este paciente tiene un frotis positivo, le hacemos una prueba rápida molecular y demuestra que es sensible a isoniazida y rifampicina. Entonces, el tratamiento es el esquema 1, es decir, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y 4 meses de 3 veces por semana de isoniazida y rifampicina. Anteriormente se usaba 2 veces por semana y nosotros hacíamos hincapié en relación a que este tratamiento debe ser diario, igual que en la primera fase. ¿Por qué? Porque el vacilo no sabe si es domingo o si es feriado, igual se va a multiplicar. Tenemos que encontrar concentraciones adecuadas para vencer a esto. Personalmente, nosotros tratamos los 6 meses diariamente para evitar el aumento de toxicidad hepatotóxica tanto en rifampicina y isoniazida en dosis altas. Supongamos que el paciente es resistente a isoniazida, pero es sensible a rifampicina, entonces trataremos así 2 meses de rifampicina, etambutol, piracinamida, levofloxacina y 7 meses de rifampicina, etambutol, levofloxacina. ¿Ok? Una vez que ustedes tengan la prueba de sensibilidad, hay que revalorar si que continuamos o no con este tratamiento. Entonces es importante que ustedes tengan este concepto. Ahora bien, si en este tratamiento la isoniazida es sensible y la rifampicina es resistente, entonces, o es resistente a ambas drogas, vamos a usar 6 a 8 meses de etambutol, piracinamida, levofloxacina, canamicina, etionamida, cicloserina. Si un cóctel tenemos que darle al paciente. Y luego, por 12 a 16 meses, el mismo esquema con etionamida, cicloserina. Si es sensible a isoniazida y luego ven que este bacilo se comportó a ser sensible, se debe añadir isoniazida a este esquema. Entonces, esto es más o menos lo que debemos pensar cuando estamos frente a un paciente con droga resistente.